Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia, así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos, ya estamos jueves 23 de enero del 2020. Ruth del Santo junto a ustedes como cada mañana con el repaso de las noticias internacionales. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas. Empezamos con esta alerta que hay, nació en Asia, en China particularmente. Ya se ha puesto en cuarentena en este punto de Asia a 20 millones de personas para frenar la propagación del coronavirus. Desde las 10 de la mañana de hoy en China ha empezado a regir el cierre de las estaciones de todos los transportes en Wuhan. Esta ciudad que tiene 11 millones de habitantes, donde empezó el brote de esta cepa, que hasta el momento ha dejado 17 muertos de los registrados, se ha impedido cualquier salida de la ciudad sin razones especiales. Estas 11 millones de personas que están dentro de la población no pueden salir de ella, tampoco no puede entrar nadie. Esto convierte a esta parte del centro de China en una ciudad prácticamente cerrada. Luego, Hunan y Ezhou, en la misma provincia, se han sometido a la cuarentena. Todo esto se da en vísperas del fin de semana con mayor movimiento turístico del año. La Comisión Nacional de Salud de China ya ha dado un nuevo reporte, un nuevo balance de estos casos de neumonía causada por el nuevo tipo de coronavirus. Se cifran en 571 repartidos en 25 regiones del país. Se sospecha de 393 casos. Y así prácticamente vive la población en Wuhan, la ciudad donde se originó este brote. Ahí se ha impuesto el uso obligatorio, pero obligatorio de las mascarillas en espacios públicos. Las autoridades sanitarias de China han afirmado que el contagio entre personas se produce principalmente por las vías respiratorias. Por ello, las redes sociales, la prensa, están saturadas de consejos, de medidas, cómo prevenir los contagios. Ahí vemos el uso de la mascarilla, la necesidad también de tener un buen control en la higiene, lavarse las manos de forma frecuente. Y la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que va a prolongar esta reunión que empezó el día de ayer para definir si califica al coronavirus como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Así lo ha indicado el director general de la organización. También ha elogiado la presentación hecha por China, las medidas tomadas hasta el momento para contener la propagación de la enfermedad. Alejandro Rincón, desde Nueva York, nos tiene el desarrollo de esta noticia. Alejandro, un buen día para ti. Hola Ruth, feliz jueves para todos. Son las 8 de la mañana, 3 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 2 de la tarde, 3 minutos en Ginebra, donde continúa a esta hora el Comité de Emergencia de la División de la Organización Mundial de la Salud, dedicada específicamente a la revisión de medidas sanitarias a nivel internacional. A partir de ahora esperamos que en cualquier momento la máxima autoridad sanitaria a nivel internacional nos informe si es necesario o no activar una alerta sanitaria global por cuenta del surgimiento de una nueva cepa de coronavirus que en términos específicos, más allá de ese nombre, que es el que genera impacto, una alerta sanitaria global, pues en realidad lo que indica de inmediato a las autoridades sanitarias de todo el planeta es que deben empezar sin más demoras a implementar protocolos y mecanismos adicionales de prevención para evitar una mayor difusión o contagio de esta nueva cepa de coronavirus. Hay que apuntar que es muy importante ese elemento de decir que es nuevo, porque solo hasta el pasado 7 de enero las autoridades sanitarias de China reconocieron ante el mundo que este virus no se parece a nada de lo cual tengamos conocimiento y por lo cual no tiene una cura específica. Y justo ahora, en estos momentos, cuando la comunidad científica está tratando de analizar más sobre qué surgió allí
en territorio de China, en el centro de China en particular, en la provincia de Hunan, pues es justo que hay una posibilidad de que se tome un poco más de tiempo y justo ahí tiene sentido esa decisión de la OMS de extender hasta hoy esa decisión, hasta que no se tenga más información sobre esta nueva cepa de coronavirus. Un elemento clave de parte del director general de la OMS, el doctor Tedros. Él aseguró que si es necesario mantener al mundo, la forma más efectiva para hacerlo es con total transparencia y por eso ese anuncio sobre la alerta sanitaria global no ha llegado. Fíjense en otras de las declaraciones entregadas por el doctor Tedros sobre el proceso que tiene lugar ahora mismo. La decisión sobre si declarar o no una emergencia de salud pública de interés internacional es una que me tomo muy en serio y solo estoy dispuesto a hacerlo con la consideración adecuada de todas las pruebas. Bueno, Alejandro, del paciente que se registró el pasado fin de semana en Estados Unidos, en Seattle, particularmente allá arribó este paciente, 30 años de edad, está recluido en un centro médico del estado de Washington. Dicen que este enfermo no tenía síntomas cuando aterrizó el pasado 15 de enero a Estados Unidos, acudió al médico el pasado domingo y ahí finalmente fue hospitalizado para que reciba el tratamiento. ¿Cómo están los controles? ¿Se mantienen los controles? Habían 3 aeropuertos, 3 terminales aéreas que iban a ser las que recibían los vuelos procedentes de China. Sin embargo, ya hay notificaciones desde que empezó la semana prácticamente, los controles se extienden en todas las terminales aéreas del país. Se está dando estos controles, se hablaba de los aeropuertos en Nueva York, en todos los estados de los Estados Unidos. Ruth, hay 2 elementos muy importantes por rescatar sobre este tema de los controles en las terminales aéreas de los Estados Unidos. Primero, tenemos conocimiento también, porque lo han reconocido las autoridades médicas de China, de que esta nueva cepa de coronavirus está transmitiéndose entre humanos, en particular cuando hay un contacto muy cercano entre un paciente que esté enfermo y alguien que esté sano. Es justamente por esa razón que se tiene ya conocimiento de que está trascendiendo las fronteras del continente asiático y ha llegado al continente americano. En el caso específico de los Estados Unidos, pues lo que sucedió con el paciente de Seattle es que llegó pues a una terminal aérea en donde no estaban implementándose en ese momento pues controles a los pasajeros procedentes de China. Ahora mismo esos protocolos están activos en California, es decir, en San Francisco, en Los Ángeles, aquí en Nueva York, en el aeropuerto JFK, y se han extendido a las terminales aéreas de Chicago y también a la de Hartsfield-Jackson en Atlanta. La última información disponible de parte del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es la máxima autoridad sanitaria del país, es que se han practicado más de 1.200 chequeos o revisiones a personas que han tenido conexiones o que vienen procedentes desde Wuhan, específicamente en el territorio de China. Ahora, todos estos protocolos pues pudieran llegarse a ver reforzados en las próximas horas, pero todo eso sí dependerá de la voz que entregue directamente la Organización Mundial de la Salud, que de nuevo podría pronunciarse en cualquier momento sobre la necesidad o no de activar una alerta sanitaria a nivel global. Entre tanto, el mensaje pues de las autoridades sanitarias, al menos de la Unión Americana, es que están activos pues estos protocolos y se están haciendo monitoreos continuos a todas estas personas que siguen llegando al país procedentes de territorio chino, pues mientras la comunidad médica sigue investigando y analizando qué hacer con esta nueva cepa de coronavirus. Ruth. Alejandro, muchas gracias por tu reporte. Alejandro Rincón, nuestro periodista de NTN 24 en Nueva York. Pasamos inmediatamente al sur de América, a Colombia, particularmente donde se ha descartado que este ciudadano chino que arribó el día de ayer al aeropuerto de Bogotá esté contagiado. Estaba en estudio este hombre. El día de ayer, cuando aterrizó de un vuelo procedente de Turquía, tenía ciertos síntomas de fiebre, decían las autoridades de migración. Sin embargo, ya después de unos chequeos médicos, se ha determinado que el extranjero tiene influenza tipo B. Las autoridades han dado una rueda de prensa en el aeropuerto de la capital colombiana y han sido enfáticos, han dicho que el país está blindándose ante cualquier tipo de eventualidad. Vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista Diana Coronado, que se encuentra en la terminal aérea de la capital colombiana. Diana, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en este momento yo los saludo desde el aeropuerto El Dorado, donde hace pocos minutos las autoridades sanitarias dieron una rueda de prensa para hablar sobre este tema. El vocero fue el ministro encargado, Iván Darío González, que descartó la presencia del coronavirus en Colombia. Aseguró que el país tiene los protocolos de vigilancia activados para una detección rápida, dado el caso que se llegue a presentar la cepa en el país. Podemos decir con toda tranquilidad que en este momento no tenemos casos en Colombia, que tenemos todos los protocolos activos, que el riesgo es bajo y que estamos preparados como país, con todas nuestras capacidades activas para atender esto y estar alineados con lo que manda el Reglamento Sanitario Internacional. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, aseguró que esta enfermedad es preocupante porque es completamente desconocida y que el país se encuentra en un pico de temporada respiratoria. Por eso las alertas se mantienen presentes ante la llegada de cualquier extranjero, sobre todo proveniente del continente asiático. Nosotros convivimos todos los años con 21 virus. Tenemos 21 virus respiratorios, ya son colombianos, llamémoslo así. Aunque llegaron de afuera, ya son colombianos. Este sería uno nuevo. Cuando hay la llegada de un virus respiratorio nuevo, una introducción, y nosotros nunca hemos estado expuestos a él, nos preocupamos y por eso hacemos todo este ejercicio que conocen para esa introducción, porque el sistema inmunológico, incluso nuestro, no está, digamos, acostumbrado a ese nuevo virus. Los otros coronavirus que ya tenemos circulantes pues son habituales, estacionales, todos los años los tenemos. Entonces estamos hablando de un nuevo tipo de virus. Las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias es lavarse las manos, mantener un tapaboca y aislarse dado el caso que mantenga algún síntoma de gripa. Por el momento es la información que nosotros les podemos brindar desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Ustedes tienen más información desde estudio. Muy buenos días. Un buen día, Diana. Gracias por tu reporte. De Colombia vamos a Perú, donde ya las autoridades también dicen están en alerta, preparándose, activado ya sus protocolos en los aeropuertos y puertos marítimos. La medida tiene como propósito, han dicho las autoridades, identificar de inmediato cualquier situación sospechosa de infecciones respiratorias asociadas a este nuevo coronavirus. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud no ha reportado ningún caso posible del brote en la nación. Médicos especialistas han explicado algunos de los procedimientos que las autoridades están llevando a cabo. Para este nuevo coronavirus que está circulando en estas últimas semanas, no en el Perú, sino en los otros países, sobre todo de Asia, ya existen las pruebas moleculares que nos indican que ese sello insertando en este laboratorio de biología molecular. México se convirtió en el primer país en América Latina en investigar un posible caso de contagio. Lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Él aseguró que el caso permanece bajo observación en el estado de Tamaulipas, en el norte del país. Ha agregado que un segundo reporte del virus en territorio mexicano ha sido descartado. Las autoridades sanitarias de la nación aplican medidas de seguridad, de revisión también. Esta semana han reforzado los controles en los puntos de entrada al país, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, donde aterrizan vuelos directos de China. Esto es lo que ha dicho el presidente de los mexicanos. Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí. 2 casos, sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones que estemos pendientes como lo estamos? Bueno, vamos a saludar a esta hora en la mañana de NTN 24. Está con nosotros Enrique Rojano. Él es médico, epidemiólogo, hospitalario, coordinador de vigencia. Nos acompaña a esta hora aquí en la mañana desde Ciudad de México, justamente donde ahí veíamos al presidente López Obrador. Doctor, bienvenido a la mañana. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenos días a todo el auditorio. Buen día. Decía que veíamos al presidente López Obrador pues un poco acechado por las preguntas que hacían el día de ayer. Él en su alocución decía que se está investigando un caso con síntomas
del coronavirus, sin embargo, pues ha descartado ya otro. ¿Cómo las autoridades sanitarias en México están llevando a cabo? Sabemos que el aeropuerto de Ciudad de México recibe personas que vienen en vuelos directos desde China. ¿Cuáles han sido los protocolos y si a su criterio le parece adecuado con respecto al trato que se le da a estas personas que puedan presentar cualquier tipo de síntomas para poder ser descartados, que vienen desde estos sitios que ya han recibido esta afectación en Asia? Claro, con todo gusto. En hecho, en efecto, los protocolos se apegan de manera directa a lo que la OMS dicta y por supuesto nuestro país no es la excepción. Desde luego, estas personas provenientes del país de China, se está haciendo un screening, una búsqueda intencionada de datos, signos y síntomas como fiebre, tos, por supuesto, dificultad respiratoria, que son los principales indicios del posible contagio de una enfermedad. Cuando una persona aterriza, tiene contacto pues, con personal de migración, en el avión, pues también tiene quizás conversaciones con quien se sienta al lado, con azafatas. De hecho, el día de ayer, la noticia en Colombia era que había una persona con ciertos síntomas de fiebre. Este vuelo entero fue bajado inmediatamente, se los llevaron a los pasajeros a un sitio apartado. Luego los dejaron ir, empezaron la limpieza de la aeronave y pusieron incluso en revisión a 2 personas que habían tenido contacto directo con este ciudadano chino, que después se ha descartado ya el día de hoy, que tenga cualquier relación con el coronavirus. ¿Qué debe pasar en los vuelos que vienen o que cuando detectan a una persona que está con algún síntoma que puede estar relacionado con el coronavirus? Claro, aquí lo que se hace de manera inmediata, por supuesto, es asociar si estas personas primero provienen de la provincia de Wuhan, como se ha comentado anteriormente. Este dato principalmente nos proporciona el indicio o nos permite hacer las primeras acciones para poder saber si realmente estas personas que están alrededor de este caso índice probable necesiten ser aisladas en algún momento. Y en efecto, bueno, dentro de todas estas acciones, lo más importante es siempre tener en cuenta que es necesario cumplir con la condición en la cual la persona realmente provenga de esta provincia, para que aquí sí no evitemos obviamente ningún otro tipo de situaciones alrededor de estos mismos habitantes o a los mismos pasajeros del avión. Y en estos casos de prevención, doctor, un factor clave, ¿cuál podría ser? Si yo he tenido contacto con alguna persona que viene, y le reitero la pregunta, porque en los vuelos es donde se está dando este tipo de alerta, quizá a las personas que vienen desde Asia hasta América Latina. Si es que hay una persona que ha sido afectada, ¿cómo puede contagiar a otra? Claro, aquí lo más importante, Ruth, es recordar, y bien lo mencionaban hace un momento algunos de los compañeros médicos en los demás países de América Latina, estamos en este momento en una temporada alta de enfermedades respiratorias. Correcto. Y bien, teniendo el antecedente, es muy importante comentar que estos pacientes deben de hablar con esta honestidad y al momento de hacer el screening, buscar de manera intencionada estos datos o signos. Aquí lo más importante que no debemos dejar de lado siempre es precisamente esto, recordar de manera exacta que si el sitio o el punto de contacto es de los países asiáticos mencionados anteriormente, daremos más énfasis a este proceso. De lo contrario, las medidas obviamente son de seguimiento y vigilancia epidemiológica en su estancia y por supuesto nosotros como tal en su país o en el país tenemos esta propiedad como Sistema Nacional de Salud, de poder hacer el seguimiento en cualquier punto en que este paciente se encuentre. Entonces, datos correctos, datos concretos y así evitar bajo cualquier circunstancia algún tipo de alerta, la cual momentáneamente solo es una declaratoria de estar al pendiente de la vigilancia. Por el momento, como bien se señalaba, no existe una alerta global en este momento. Entonces, los indicios son vitales. Afoquémonos de manera directa a los datos, signos y síntomas y yo siempre recomendaría que aquí existiese una adecuada higiene de manos de manera frecuente y, por supuesto, evitar algún contacto de manera directa con los enfermos si es que estos se llegan a presentar. Y nuevamente recordar, estamos en una temporada alta de enfermedades respiratorias y de esta forma, al igual que ha ocurrido en otros lugares, en nuestro país no es la excepción. En este momento tenemos una alta incidencia de diferentes lugares de la República de enfermedades respiratorias y, por supuesto, recordemos que en el 2009 la pandemia de influenza da inicio en algún punto de nuestro país
y este andamiaje de vigilancia epidemiológica nos ha servido con tal solidez y estamos en este momento en esta declaratoria preparados y con estas evoluciones dinámicas de los conceptos epidemiológicos estamos al pendiente de lo que ocurra. Entonces, yo solo les pediría a todo el auditorio y por supuesto a los hermanos de América Latina que estén muy al pendiente de esta parte, recordar datos concretos de viajes a la provincia. 2, tener la certeza realmente que el pasajero o la persona realmente se encuentra en este proceso y sobre todo esta honestidad del mismo en poder permitir el seguimiento epidemiológico. Y esto sería quizá lo más fundamental y nuestro país por el momento se mantiene expectante en preparación para una situación, una contingencia y por supuesto siempre abierto a cualquier información. Lo presentaba el presidente López Obrador, hacía la mención de 2 casos probables. Esperemos que obviamente en las próximas horas tengamos resultados finales por la Dirección General de Epidemiología y también quisiera pedirles, por supuesto, siempre atentos a sus noticieros, pero tengamos información de las fuentes oficiales y desde luego ustedes también pueden alimentarse de ella con toda la confianza. Doctor, muchas gracias. Enrique Rojano ha estado con nosotros desde Ciudad de México hablándonos un poco de cómo estar atentos ante esta situación sin generar ningún tipo de alarmas. Con respecto al coronavirus, como lo decía el doctor, actualmente se discute la Organización Mundial de la Salud en Ginebra para ver si se declara una alerta de nivel internacional. Hasta el momento hay 20 millones de personas en cuarentena en 3 puntos de China, donde se ha originado esta cepa del coronavirus. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A sus órdenes, Ruth. Excelente día a todos. Lo mismo para usted. Pasamos inmediatamente de continente, de noticia también. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como sabemos, está en su gira en Europa. Ha intervenido el día de hoy en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. Guaidó ha reiterado la importancia de la ayuda internacional, ha señalado que el sufrimiento de los migrantes venezolanos hace que en el país haya 1 millón de huérfanos. Ha afirmado que con el respaldo de todos, la democracia y la prosperidad también van a derrotar al régimen de Nicolás Maduro. Saludamos a nuestro periodista en Europa, el periodista de NTN 24, Andrés Gil, quien nos reporta a esta hora sobre las declaraciones que ha dado el presidente interino. Andrés, un buen día para ti. Hola Ruth, un gusto saludarte esta tarde europea. Son las 2:23 de la tarde en este momento. En España, en Francia y en Suiza, 2:23 de la tarde. Pues el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien por estos días está cumpliendo 1 año en esa condición de presidente interino, por primera vez está pudiendo realizar una gira por Europa. ¿Y por qué digo está pudiendo? Porque, como es bien sabido, el régimen de Nicolás Maduro no le permite salir del país. Tan solo había salido una vez en febrero del año pasado y fue a Colombia y a algunos países de Sudamérica, y en esta ocasión, 1 año después, pues se encuentra en esta gira por Europa. Está haciendo hoy estación en Davos, está haciendo una parada de su gira allí en Davos, en Suiza, donde ha hablado ante el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que está sesionando allí por estos días. Empresarios, los más poderosos empresarios del mundo, presidentes de las más importantes compañías, así como presidentes de gobierno, jefes de Estado que están reunidos allí, escucharon esta mañana, muy temprano, la intervención, el discurso de Juan Guaidó ante esa plenaria. ¿Qué les dijo Juan Guaidó? Pues les dijo la realidad de lo que está ocurriendo en su país. Les dijo, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, Ruth, y es que hay 1 millón de niños en Venezuela que se quedaron sin sus padres porque sus padres han tenido que emigrar para buscar recursos. Les dijo también que no hay energía, que no hay condiciones de salud, que no hay alimentación suficiente, que la economía está colapsada, que la producción petrolera prácticamente murió. Venezuela fue hasta hace pocos años uno de los grandes productores de petróleo en el mundo, dice ahora Juan Guaidó, y le cuenta a los empresarios y a los jefes de Estado que ya no hay producción petrolera en su país, y volvió a clamar Juan Guaidó entonces ayuda, una ayuda más decidida del mundo para poder poner fin al régimen de Nicolás Maduro, para regresar con democracia a Venezuela y para que haya una transición pacífica que permita el regreso de la democracia en ese país. Vamos a escuchar a continuación, en esta información de NTN 24, unos apartes de esa intervención, de esas declaraciones que ofrecía Juan Guaidó esta mañana ante el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza. Venezuela ha expulsado un número de inmigrantes solamente superado por Siria, que de continuar la dictadura este año lo va a superar. Venezuela no es un país en guerra. No vimos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor
de las madres que tienen a sus hijos lejos. 1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Como es bien sabido por todos ustedes, Juan Guaidó tiene el reconocimiento de unas 50, 60 naciones en su condición de presidente interino de Venezuela. Y también, como es bien sabido, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido uno de sus principales aliados, ha sido uno de sus principales respaldos. Es así como esta mañana en Davos, el propio Duque ha acompañado a Guaidó en su intervención ante la plenaria de la Foro Económico Mundial. El presidente Duque ha señalado también que se necesita una ayuda más decidida, con más determinación por parte de las naciones del mundo, por parte de la sociedad organizada, para que Venezuela pueda recobrar la democracia, pueda recobrar el respeto a los derechos humanos, pueda recobrar la estabilidad económica, la estabilidad social, todas aquellas cosas que ha perdido durante los últimos años por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar en este momento y a ver las declaraciones que entregaba el presidente de Colombia, Iván Duque, junto con el presidente del Banco Interamericano, el colombiano Luis Alberto Moreno, y junto con el presidente Guaidó desde allí, desde Davos. Estas son las palabras de Duque. Estamos acá en el Foro Económico Mundial con el presidente Guaidó, con Luis Alberto Moreno, el presidente del BID. Acabamos de escuchar el discurso del presidente Guaidó haciendo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a los migrantes, pero sobre todo para buscar la libertad de Venezuela. Juan, un mensaje para los colombianos. Estamos juntos en esto, estamos juntos en la lucha por la paz, estamos juntos por la estabilidad de nuestra región, sí, por cerrar las desigualdades, pero para eso tenemos que estar fuertes y unidos. Mientras en Venezuela sufre una dictadura, se va a ver el flagelo en la región. El otro gran eje del discurso de Juan Guaidó en este recorrido que está haciendo por Europa en los últimos días ha sido el asunto ambiental. El golpe ambiental que está sufriendo la Amazonía por cuenta, según la denuncia de Guaidó, de un nexo que hay entre el régimen de Maduro, entre oficiales que trabajan para el régimen de Maduro y grupos ilegales colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Por qué están dándole un golpe ambiental a la Amazonía? Porque en esa región, según la denuncia de Juan Guaidó, están haciendo unas explotaciones ilegales de oro. Están haciendo una devastación forestal para hacer esas explotaciones ilegales de oro, de común acuerdo entre algún sector del madurismo y esos grupos ilegales colombianos para quedarse con la riqueza que significa esa extracción ilegal, irregular y criminal del oro. El tema ambiental entonces también está siendo de gran impacto en este momento en el discurso que está llevando Guaidó por varios países de Europa a donde ha llegado en los últimos días. También el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ha dejado constancia ante este foro internacional de su postura de protección al medio ambiente, de conservación ambiental, de lucha contra el cambio climático, y esa postura del gobierno colombiano en las últimas horas ha recibido un reconocimiento, un respaldo especial por parte del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien felicitó a Colombia en cabeza del ministro de Ambiente colombiano por la labor que está cumpliendo en materia de conservación ambiental. Aprecio el duro trabajo que Colombia está haciendo a través del presidente Duque y el ministro Lozano y todo su equipo. Ha habido un gran progreso y quiero expresar mis felicitaciones y esperamos siga habiendo ese progreso. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Muy bien, continúa entonces esta cobertura de NTN 24 desde Europa con motivo de la visita de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, que en cuestión de horas estará aquí en la ciudad de Madrid. Será recibido por la canciller española Arantxa González, más no por el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Es importante resaltar que en esta visita que va a tener Guaidó en las próximas horas y en los próximos días, este fin de semana aquí a Madrid, será clave, será crucial la reunión que va a sostener con la colonia venezolana, con esa amplia colonia venezolana que está residiendo en este país, que está seguramente padeciendo porque está lejos del resto de su familia, que se encuentra en Venezuela. En fin, a todo eso también le haremos seguimiento aquí en NTN 24 en nuestros próximos informativos. Ruth, por ahora les deseo a todos ustedes allá en nuestro Centro Internacional de Noticias un muy feliz día. Feliz día para Andrés Gil, nuestro corresponsal en el continente europeo. Gracias por ese reporte. La agenda de Juan Guaidó, entre otros temas, lo que se da en Davos, Suiza también. Vamos a continuar con más noticias de la agenda informativa.
Una última información que nos ha llegado desde China. Beijing ha cancelado los festejos del Año Nuevo Lunar por el brote de coronavirus. Justamente decíamos, este fin de semana es clave en este país del continente asiático. Muchas personas se desplazan a muchos lugares para celebrar el Año Nuevo Lunar. Pues ahora ha habido una medida que es parte de un esfuerzo a nivel nacional para contener la expansión de una nueva cepa surgida en la ciudad de Wuhan, que hasta el momento deja 17 muertos y 600 afectados. Se van a cancelar actividades programadas, incluyendo las ferias en los templos, que atraen cada año a enormes muchedumbres para precisamente evitar la aglomeración de gente, fortalecer así la prevención y el apoyo, ayudar al control de la epidemia. En las últimas horas, un hombre armado abrió fuego en el centro de la ciudad de Seattle. El tiroteo dejó un muerto y 5 heridos. Una mujer se encuentra en estado crítico y un hombre está en condición grave. Las autoridades están buscando al autor de los disparos que, según testigos, huyó del sitio. El ataque armado comenzó tras un altercado fuera de un local de comidas rápidas. Encontramos un total de 6 pacientes en la escena. Uno de esos pacientes fue declarado muerto aquí y a los otros 5 los consideramos pacientes rojos, lo que significa que están en estado crítico y necesitan llegar al hospital. Todos fueron transportados por las unidades de bomberos de Seattle, así como por las unidades de respuesta médica estadounidense. El abogado del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, ha asegurado que su cliente no era un depredador sexual experimentado, como afirman los fiscales del caso. Además, ha afirmado que la defensa tenía correos electrónicos que demostrarían que Weinstein y el grupo de demandantes tuvieron relaciones sexuales de manera consensuada. El afamado exproductor de 67 años de edad se ha declarado inocente de los cargos de agresión a 2 mujeres. Hay desesperación, esa es la palabra, en la frontera entre México y Guatemala. Un grupo de personas que integra esta caravana centroamericana que permanece estancada en la zona limítrofe ha intentado cruzar el área después de que el gobierno de López Obrador no les permitiera seguir su recorrido. Estos migrantes están asegurando que se encuentran en el limbo, que solo quieren llegar a la Unión Americana, Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad mexicanas han incrementado ya su presencia en esta zona fronteriza para evitar que los migrantes sigan su ruta. En los últimos 2 días, alrededor de 1000 migrantes, en su mayoría hondureños, fueron deportados en aviones, autobuses también, según las autoridades mexicanas. Esa era la pensada que nos iban a dar la entrada pues hasta adentro. Así como la caravana de octubre. La que llegamos hasta Tijuana, ahí mismo. Ahí viajé yo también. Y todo excelente. Se portaron bien la gente de México y de Guatemala. Pero ahora todo cambió porque la gente de México no quiere pues, que uno entre. Hay momentos que nos desanima, hay momentos que estamos decaídos, hay momentos que pues estamos hay veces que el ánimo pues ya la gente está yendo, se está regresando al país por lo mismo lo que está pasando. Pero sin embargo no, la gente sigue motivada, la gente está motivada para seguir luchando, que haya una respuesta positiva y pues bueno, esperar de que las cosas pues hagan noticias que nos puedan alegrar. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha realizado en Buenos Aires, en Argentina, un evento en el que lanzó la campaña de su partido para las elecciones en Bolivia. La concentración ha tenido lugar solo 3 días después del anuncio de la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo, que va a competir el próximo 3 de mayo. El discurso, ahí el ex jefe de Estado basó estas palabras en el regreso del Movimiento al Socialismo hacia un nuevo mandato en Bolivia. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno. Vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha, no con balas como los racistas fascistas. Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente.
Una nueva tormenta de polvo ha azotado a Australia. Esta vez se registró en partes de Nueva Gales del Sur. Las espesas nubes de color marrón han cubierto carreteras, pequeñas localidades también. Esa tormenta ha llegado 48 horas después de que una tormenta masiva azotara Melbourne, la ciudad más poblada de Australia. La Oficina de Meteorología de Nueva Gales del Sur ha confirmado vía Twitter que el polvo llegó hasta varias autopistas en Sydney, donde se ha reducido la visibilidad para los conductores. 45 países y organizaciones internacionales se reúnen en Jerusalén para participar en la conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Han hecho oraciones, coronas de flores también han sido puestas, se ha desarrollado un minuto de silencio. Líderes mundiales están rindiendo un homenaje a las víctimas del Holocausto. La reunión también es una movilización contra el aumento del antisemitismo en todo el mundo. Sorpresa en las costas de California. 6 ballenas grises han sido grabadas en la costa de Newport Beach. Por estos meses se registra justamente la migración anual de estos mamíferos desde sus zonas de alimentación en el Ártico a aguas cálidas de Baja California en México. La migración de las ballenas grises generalmente se pueden ver en el sur de California desde finales de noviembre hasta abril. Con estas imágenes vamos a un corte comercial. Enseguida volvemos con más aquí en la mañana. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas, NTN 24. Vamos a hablar de un joven de 19 años en Florida que ha sido arrestado por publicar amenazas de muerte en redes sociales. Las autoridades han informado que el detenido manifestó su intención de atacar a personas afroamericanas y también homosexuales. El tema lo tiene Paola Serna. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ruth, televidentes. Les comento que las autoridades de Hialeah estaban monitoreando muy de cerca la cuenta de Twitter de Lázaro Díaz, un joven de 17 años quien fue detenido por realizar amenazas de muerte, particularmente a miembros de la comunidad afroamericana, también de la LGBT. Ha dicho en su cuenta de Twitter que pretendía asesinar colombianos y nicaragüenses de la pequeña Habana. Pues bajo estos cargos fue presentado frente a la juez, donde le fueron leídas todas las acusaciones en su contra. Se sabe también que en la cuenta de Twitter publicaba fotografías con diversas armas, incluso con rifles, y también muestra videos en los cuales está conduciendo un automóvil portando armas. El muchacho decía en su cuenta de Twitter que no tenía absolutamente nada que perder, y vecinos del sector de Hialeah, donde reside este muchacho, pues decían que era un rapero, un músico, que en sus cuentas decía que no tenía nada que perder y que había tenido ya problemas con las autoridades. La juez le fijó una fianza de $75,000 y le dio la casa por cárcel mientras espera su juicio. Sin embargo, los investigadores del caso le habían pedido a la juez que evitara la libertad bajo fianza y que lo mantuvieran detenido, ya que representaba un grave peligro para la sociedad. Sin embargo, falta ver qué ocurrirá en el juicio y por lo pronto deberá pagar una parte de la fianza para poder ser dejado en casa por cárcel. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte. Pasamos inmediatamente a noticias de Venezuela. Permanecen agentes maduristas en la oficina del presidente interino Juan Guaidó. Hay un temor grande por parte de la oposición al madurismo. Enseguida nuestro periodista Luis Laya desde Caracas nos habla sobre estos temores que tiene la oposición. Adelante. Hola, muy buen día, Ruth, y todos quienes sintonizan a esta hora el canal de las Américas. Efectivamente, ya se cumplen
casi en horas de la tarde del día de hoy se cumplen 48 horas de este allanamiento que han realizado las fuerzas de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro a las oficinas de Juan Guaidó. Sin embargo, de lo que se habla hoy es de la posibilidad de que sean sembrados con algún tipo de elementos ilegales en este espacio. Recordemos que los diputados a la Asamblea Nacional que han estado visitando constantemente el lugar para verificar si ya han abandonado los cuerpos de seguridad las oficinas, si pueden retomar estos espacios, han señalado que en varias oportunidades han visto que ingresan algunos materiales, bolsas negras y cajas a este lugar. Esa denuncia la hacía desde la presidencia del Parlamento, desde la directiva del Parlamento Nacional, específicamente el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, así como la diputada Elsa Solórzano, quienes han estado pendientes de este procedimiento y han señalado que han ingresado algunos objetos que pudiesen ser extraños a esta oficina. Es decir, ellos señalan que pudiesen sembrarlos, como se dice en Venezuela, que pudiesen colocar algunos elementos ilegales, algunos elementos irregulares, para entonces decir que ahí había algún tipo de delito que se estaba cometiendo. También la otra situación es que esta oficina estaba siendo ocupada por Juan Guaidó desde hace varios meses ya, desde aproximadamente mediados del año 2019. Esta oficina estaba siendo utilizada como despacho del gobierno interino venezolano. Se desconoce hasta el momento, no ha habido precisión de quiénes serían los dueños de esta oficina. Según el régimen de Nicolás Maduro, son dos hermanos empresarios de apellido Zuluaga, Volante Zuluaga, quienes están, según las denuncias que ha hecho Jorge Rodríguez y que han reiterado varios voceros del régimen de Nicolás Maduro, estas oficinas pertenecerían a estos empresarios, que según ellos estarían siendo acusados de legitimación de capitales y de lavado de dinero. Por eso, según la versión de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro, según esta versión, esto sería el motivo por el cual fueron allanadas, no algo contra Juan Guaidó. De hecho, han tratado de hacer ver que estas oficinas no son ocupadas por Juan Guaidó, que no se trata de un ataque al gobierno interino. Sin embargo, desde el Parlamento Nacional y también desde el equipo de Juan Guaidó ha reiterado que ellos tienen meses ocupando esas oficinas, que tienen meses dándole pues despacho desde ese lugar y que por esto sería un plan orquestado por el régimen de Nicolás Maduro para interrumpir nuevamente el funcionamiento no solamente del Parlamento Nacional, que ya ha sido asediado y tomado por grupos militares y también por grupos colectivos, sino también contra el gobierno interino de Juan Guaidó, aprovechando su viaje o su gira por varios países de Europa y también del continente americano para pues hacer trabajo de gobierno nacional. Entonces ellos han asegurado que esto es una estrategia. De hecho, ayer daba una rueda de prensa la vicepresidencia del Parlamento venezolano donde hacía todas estas denuncias y donde también hablaban de la persecución y la detención de diputados. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas. Creo que podemos observar esta denuncia que se hacía el día de ayer desde la vicepresidencia del Parlamento Nacional. Juan Pablo Guanipa señalaba no solamente que están siendo tomadas estas oficinas de forma ilegal, sino que también esto es un hecho contra la Constitución de la República que prevé la inmunidad parlamentaria. Recordemos que Juan Guaidó es diputado del Parlamento venezolano. Veamos el material. Bueno, vamos a agradecer este reporte de Luis Laya desde Caracas, Venezuela, con esta denuncia que hace la oposición al madurismo. Ahí dice, pues, algo raro hay en que estén ingresando, justo cuando no está el dueño de casa, el dueño de la oficina, Juan Guaidó, han ingresado pues agentes maduristas a hacer ciertas requisas. Lo que teme la oposición es que dejen algún tipo de implicación. Eso es lo que están denunciando. Vamos ahora a pasar de información antes de irnos a la pausa comercial. Estoy yo aquí queriendo invitarte a un café. Álvaro Vélez, nuestro contador de historias del Canal de las Américas, me acompaña como cada jueves para deleitarnos con esas historias que nos, con un café, por eso lo digo, nos hace viajar por el mundo, conocer sobre ciertas situaciones y además reflexionar, ¿no? Me dice Álvaro, ¿utilizas tacones desde cuándo? Yo le digo, desde siempre. Resulta que el tema que vamos a hablar el día de hoy es de las personas que lo hacen por una cuestión estética, uno se siente más alto. Sin embargo, Álvaro, hay una cuestión de accidentes también que hay que tomar en cuenta
y que salen a la luz Ruth, en mil esta historia que gracias. me traes. Gracias a ti. Muchas gracias y a todos ustedes. Este que parece ser un tema muy frívolo de los zapatos de tacón, resulta que surge porque la cantidad de accidentes que se está presentando anualmente por el uso de zapatos de tacón desborda todo presupuesto. De manera que nos fuimos a averiguar de dónde, quién había creado estos adminículos, estas prendas que desde siempre han generado muchísimos problemas. Y bueno, pues esta es la historia que tenemos para ustedes. Lo ha demostrado a través de los tiempos y en distintas versiones la adorable Cenicienta. Un par de zapatos puede cambiar vidas. Y si son de tacón alto, lo afirman miles y miles de mujeres con cinismo y desparpajo, son sin duda un doloroso placer. No hay una mujer en la faz de la tierra que odie los zapatos de tacón. Lo que pasa es que hay mujeres que no los soportan y que no son capaces de manejarlos y se cansan. Pero si pudieran utilizarlos todo el día, los utilizarían todo el día. Que simplemente son el ascensor de la belleza, que pueden romper tobillos pero nunca el corazón, o que les otorga rasgos de sensualidad y poder, resultan ser justificaciones cotidianas en un mundo glamuroso que se resiste al debate sobre si abolir, restringir o someter a clase de manejo a quienes lucen esa prenda que en apenas un año y en un solo país causa 19.000 lesiones graves en mujeres entre 20 y 30 años. Por la posición en que se encuentra el pie se pueden generar bloqueos que afectan el campo bioeléctrico, manifestando sintomatologías incluso a temprana edad. Cualquier avería en el sistema eléctrico del cuerpo puede interrumpir su funcionamiento normal, provocando unas descargas muy fuertes en el pie, como es el caso del neuroma de Morton. Deberían primero practicar en sus casas, ensayar en sus casas, para después salir a caminar con zapato alto o quizás subir o bajar gradas o hacer una cantidad de actividades con zapatos altos. Si no lo saben dominar y manejar, seguramente van a ocurrir ese tipo de accidentes. Mantén tus tacones, tu cabeza y tu criterio elevado, aconsejaba Coco Chanel a cuanta mujer gozaba de su aprecio como fórmula para que alcanzara el éxito, lo que al tiempo se constituía en una invitación a asumir con su misión la presencia de juanetes, destrozos en tobillos y rodillas, dedos cercenados y problemas serios de articulaciones y circulación. Mi invitación es que se arriesguen, usen tacones de todo tipo y van a ver que los van a amar como yo. Me vuelvo loca. Si yo veo uno que me encanta, yo entro y digo, tiene talla de mi talla y los pruebo y si me encantan, pues de una los compro sin dudarlo. Zapatos de tacón alto, invento al que las mujeres cambiaron su vocación arriera por considerar que las hacía ver bellas. La verdad es que 3.500 años antes de Cristo, los egipcios encontraron que elevar planta y talón del calzado facilitaba la monta del caballo. Luego fue el genio florentino Leonardo da Vinci quien mostró en sus bocetos a hombres con tacones altos en una usanza funcional, lejos del sentido estético que las mujeres le dieron luego de la boda de Enrique II de Francia y Catalina Medici a mediados del siglo XVI. La encumbrada dama fungió como la gran vitrina de exhibición de un atrevimiento que todas las jóvenes de la época quisieron emular e imponer como moda. Yo creo que una mujer, si pasa todos los días por una vitrina de zapatos, todos los días puede estarse enamorando de unos zapatos. Lo que pasa es que la plata no alcanza para comprar unos zapatos diarios. El zapato alto nos permite vernos más estilizadas, más elegantes, entonces es un accesorio que nos ayuda a vernos mucho mejor para cualquier evento, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Ningún argumento ha servido para persuadir a la práctica, razonada y liberada mujer actual de desestimular el uso del tortuoso tacón alto, ni siquiera que aumenta en 80,2% la probabilidad de accidentes al conducir o que originan las antiestéticas y dolorosas venas varices. Empeño que da espacio a cierta publicidad juguetona para afirmar que en promedio la mujer se enamora 7 veces al año y 6 de ellas lo hace de unos zapatos de altísimo tacón. ¿Cómo te parece? Bueno, exactamente, y hay estadísticas. Bueno, acá en América Latina no hay estadísticas. En América Latina no las llevamos, pero en los Estados Unidos se quejaron de haber tenido 19.000 accidentes delicados por el uso del zapato de tacón.
Pero ¿y cómo nos quitamos? ¿Cómo nos bajamos de los tacones, pues, Álvaro? No es posible. No, Yo estoy de acuerdo menos... con quienes entrevistaste que decían, pues una forma de uno sentirse un poco más segura, estéticamente mejor. Sin Mira, embargo, eso pues... que llaman la sociedad de consumo durante muchísimos años ha logrado imponer en la mente de las mujeres que usar zapatos de tacón las hace ver más bellas, más sensuales y que les regala cierto toque de poder. De manera que, ¿cómo quitarle a la mujer sus zapatos? Yo me acuerdo cuando acá venía embarazada de 7 meses y me decían, bájese de los tacones. Y yo no puedo. Claro. Yo necesitaba tener mis 8 centímetros para verme un poco más cuídate de los accidentes, por favor. Álvaro, un placer en realidad siempre tenerte y conversar de este tipo gracias y gracias a todos de temas. ustedes. Vamos aquí a un corte comercial en la mañana. Vamos inmediatamente a volver. Luego del corte de hablar de unas denuncias que se han presentado en Nicaragua. Tortura por parte del régimen de Daniel Ortega. Policías y paramilitares están haciendo, según la denuncia, marcas en la piel a opositores al régimen. Hay nuevas denuncias de tortura por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. De acuerdo con representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, policías y paramilitares estarían haciendo marcas en la piel a opositores al régimen. Con agujas u objetos cortopunzantes les realizan una especie de tatuajes en los brazos, piernas y espaldas. Niños, jóvenes y adultos se encontrarían entre este grupo de víctimas, según la denuncia. Muchas de ellas habrían sido retenidas en contra de su voluntad en protestas o simplemente por portar alguna prenda o distintivo usado por quienes rechazan al régimen. Les graban en el cuerpo sigla como el FSLN, las iniciales del partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional, o la palabra plomo, que es un acróstico de la consigna Patria Libre o Morir. Los afectados reciben actualmente atención psicológica, atención médica. Estas son marcas, según las denuncias hechas por estos organismos de derechos humanos que las muestran y han hecho públicas estas imágenes a través de redes sociales y demás. Las marcas van a quedar en el cuerpo de por vida. Esta es una nueva denuncia de los opositores al régimen de Daniel Ortega. Recordemos que desde el año 2018, desde abril, empezaron protestas masivas pidiendo la renuncia del mandatario de Nicaragua, pidiéndole a Daniel Ortega que deje el mandato por unas cuestiones sociales, económicas que se han dado durante años en Nicaragua. Denis Darten nos acompaña a esta hora, secretario ejecutivo adjunto de Derechos Humanos en Nicaragua. Él conoce de cerca estos casos que ahora se están denunciando. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias a la audiencia de NTN 24. Gracias por la oportunidad de darle a la Comisión Permanente de Derechos Humanos una vez más a hablar sobre la situación de violación de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Hablemos un poco de los casos. Hay unas denuncias muy graves. Están diciendo que a hombres, a mujeres, incluso a jóvenes, niños, se les está marcando la piel. ¿En qué contexto se da esto? ¿Quiénes presentan las denuncias y dónde están estas personas? Sí, nosotros básicamente tenemos denuncias de 3 casos concretos, ¿verdad? Lastimosamente son personas jóvenes las que han sido víctimas de este tipo de situaciones. Tenemos un adolescente, 2 mujeres jóvenes menores de 24 años y un joven que fue el último, ¿verdad?, que tiene 16 años, ¿verdad? Entonces, son situaciones que están claramente orientadas a intimidar a las personas, a determinar definitivamente que quienes mandan son los grupos afines al gobierno, ¿verdad? Porque, bueno, en todos los casos, el patrón de comportamiento tiene que ver con un mensaje que ha sido marcado ya significativamente en Nicaragua como un mensaje de amenaza, que es la palabra plomo, ¿verdad? La palabra plomo en el contexto de la represión nicaragüense desarrollada principalmente por el Estado
en alianza con grupos parapoliciales, paramilitares y fuerzas de choque del Partido Sandinista, se ha caracterizado por escribir esta palabra en los muros de las casas de las personas que ellos consideran opositores, incluso en los muros de las casas de los defensores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Entonces, esa es una palabra significativa que en la cultura y el contexto actual nicaragüense significa una amenaza de muerte contra las personas, porque en determinado momento el presidente Ortega afirmó que iba a darle plomo a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se acuña la palabra y significa una amenaza directa, ¿verdad? Las personas que han estado presentando este tipo de situaciones, enfrentando este tipo de situaciones, como ya decía inicialmente, son principalmente adolescentes y jóvenes menores de 24 años. Tenemos el caso del adolescente. Un adolescente fue detenido por la Policía Nacional el año pasado y los policías lo que hicieron fue interrogarlo, ofenderlo y finalmente le marcaron la palabra FSLN en uno de sus brazos con objetos cortopunzantes, ¿verdad? Poniendo en riesgo incluso la vida de este adolescente porque fue sobre el brazo donde están las venas y también reflejó pues la acción o la actitud policial de ser un instrumento de represión e intimidación. Los actos relacionados con este tipo de hechos, este tipo de conducta, van encaminados a negar la dignidad de la persona, a lesionar la integridad de la persona y a considerarlas como un objeto al establecer esa marca que se pretende o ellos han pretendido que sean marcas para toda la vida. En el segundo caso fueron dos muchachas adolescentes que según su denuncia fueron detenidas por una fuerza paramilitar de 4 personas. Estas personas intentaron violarlas incluso, ¿verdad? Y finalmente le grabaron en sus piernas la palabra plomo, ¿verdad? Y la última situación que sucedió hace menos de 15 días fue un joven, ¿verdad? Casi adolescente, que fue detenido por una fuerza paramilitar también y que en su brazo le marcaron la palabra plomo, pero además le pusieron el comandante se queda, en alusión a una frase ya acuñada por las fuerzas paramilitares y las fuerzas de choque sandinistas para determinarlo, para decir que aunque protesten, aunque hagan lo que hagan, el comandante se queda y se refieren con la palabra comandante al señor Ortega, presidente. Esta es una denuncia muy grave. ¿Qué pasa con estas personas, como usted lo ha citado y ha dado el ejemplo ampliado, de jóvenes que son detenidos o retenidos y luego son marcados? ¿Qué pasa luego con estos jóvenes? ¿Reciben atención? ¿Presentan una denuncia? ¿Qué tipo de seguimiento se le da? Estamos hablando de una violación a los derechos humanos. Se está marcando la piel y con mensajes pues, que son, según lo que usted me dice, cuentan las víctimas, alusivos directamente a lo que tiene que ver con el régimen de Daniel Ortega. Bueno, el procedimiento ordinario que nosotros como comisión desarrollamos es interponer una denuncia en la Policía Nacional en la Dirección de Asuntos Internos. Sin embargo, en el contexto actual, desde el año 2018, la Policía Nacional está cerrada a poder recibir cualquier tipo de denuncia. Nosotros, ante esta situación y para proteger también la integridad de las personas, pues hemos optado por no hacer ese trámite, porque al final es un trámite que no tiene ningún sentido, no hay ningún resultado, ¿verdad? Y considerando pues que es un patrón que se está dando y que la Policía Nacional no está siquiera actuando, nosotros lo que hacemos, lo que estamos haciendo principalmente es documentar toda la situación e informar a los organismos internacionales de derechos humanos para que conozcan cómo está sucediendo, qué son las acciones de represión que se están desarrollando y que entiendan que, aunque en algunos casos la represión no es ejecutada de manera directa por la Policía Nacional, sí hay una permisibilidad, complacencia e incluso en algunos casos se ha señalado la coordinación entre la institución policial y estas fuerzas irregulares. ¿Qué va a pasar una vez que han sido presentadas estas denuncias con estos jóvenes? ¿Qué les queda a ellos? Están dentro de un país en donde, según han dicho ellos, pues salen a denunciar alguna situación, ya lo decíamos hace un momento, social. Son jóvenes, en otros casos personas que están sin trabajo. ¿Qué pasa con ellos? ¿O qué les queda?
En el último caso era un muchacho que se había exiliado y que en atención a alguna gente que ha regresado al país no ha sucedido nada, ¿verdad? Algunas personalidades, él confiando en que la situación era segura, se regresó al país. Y en menos de 8 días de haber regresado sucedió eso. Pues la opción del muchacho ha sido regresarse al exilio, autoexiliarse, porque no hay condiciones de seguridad para él ni para nadie de su familia, ¿verdad? En los otros casos también el adolescente que inicialmente fue agredido de esta manera, pues su familia ha optado por trasladarse de casa, de alguna manera exiliarse, pero dentro del país. Y en el caso de las muchachas también han tenido que cambiar de casa para evitar los ataques, la amenaza, la intimidación de los cuales podrían ser objeto. Porque hay que decir que en Nicaragua la represión ejercida por el Estado y por el gobierno es una represión que se ejerce a través de diferentes formas, ¿verdad? Una de ellas, la más institucionalizada, es a través de la Policía Nacional, la acción directa de la institución policial para reprimir, para apresar, para torturar a las personas que intentan protestar, incluso llevarlos ante las instancias judiciales acusándolos de delitos comunes, ¿verdad? Graves en su mayoría. La segunda modalidad es el uso de los paramilitares o fuerzas de choque parapoliciales, como ya lo ha calificado la Comisión Interamericana, que implica que estas personas se movilizan en vehículos con armamento, con armas cortas y otras veces con armas de alto calibre. Se movilizan, van directamente donde la persona que es su objetivo, la secuestran temporalmente, la intimidan, ¿verdad? Y ejercen todo este tipo de actos que ya hemos señalado. La tercera forma de represión está concentrada en la red de su organización comunitaria, que se llaman los Consejos del Poder Ciudadano, los famosos CPC. Los CPC son personas de la comunidad que informan dónde están los supuestos opositores o informan cualquier acto que corresponda a una opinión contraria, a un acto contrario al gobierno. Vamos a agradecer. Denis Darten dando denuncias aquí en el Canal de las Américas, secretario adjunto en Derechos Humanos desde Nicaragua, hablando sobre casos particulares de vejaciones a los derechos humanos a personas que salen a protestar y que han sido identificadas, según su propia denuncia, como opositores al régimen de Daniel Ortega. Gracias por estar con nosotros. Un buen día. Muchas gracias. Buen día. Y hoy continúa el tercer día de juicio político en la capital estadounidense. Adam Schiff, el representante demócrata y fiscal, liderando las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el presidente Donald Trump, asegura que si el Ejecutivo no es condenado, la balanza entre poderes en Washington se va a ver fragmentada para siempre. Mientras tanto, el presidente sostiene su inocencia. La noticia desde la capital estadounidense con nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya el presidente estadounidense Donald Trump de regreso a la capital de Davos, Suiza, donde terminó este foro económico mundial. Llega al tercer día del juicio político y el segundo día de los argumentos de los fiscales demócratas que acusan al Ejecutivo de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En las últimas horas, algunos de los argumentos de estos legisladores demócratas han sido que si esta conducta del Ejecutivo pues no amerita una destitución, que lo hará en un futuro, probablemente ningún tipo de mala conducta de un presidente. También aseguran que si no se condena el abuso de poder del Ejecutivo, probablemente este continúe abusando de ese mismo poder y se sienta aún más empoderado, y lo cual no sería pues un buen momento para Estados Unidos ante los ojos del mundo, y también sentaría un mal precedente para futuros líderes. Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump y los senadores republicanos mantienen su inocencia. Si el presidente Trump no tiene que rendir cuentas, estamos enviando un mensaje a los futuros presidentes, a los futuros congresos y a las generaciones de estadounidenses diciendo que los intereses personales del presidente pueden tener un precedente legítimo sobre los de la nación. Los efectos internos de este descenso de la democracia serán una confianza debilitada en la integridad de nuestras elecciones y el Estado de Derecho, un declive constante de la difusión de los valores democráticos en todo el mundo.
NTN 24 habló en las últimas horas con Dick Durbin, senador demócrata, quien asegura que este juicio político sin testimonios, sin testigos o documentos como los que piden los legisladores demócratas, como las citaciones a la Casa Blanca, documentos también del Departamento de Estado o testimonios de funcionarios de la administración de Donald Trump, pues no será un juicio político imparcial. Miren, están presentando el caso. La buena noticia es que solo tenemos 22 horas más para estar de su lado y luego nos iremos, pero déjelos poner su caso y continuaremos. Y mientras los demócratas tienen un total de 24 horas para presentar sus argumentos y la evidencia en contra del Ejecutivo, el turno de la defensa del presidente Donald Trump vendrá a finales de esta semana, posiblemente el viernes o el sábado. De hecho, su abogado personal ya ha dicho que no ven la hora de refutar todos los argumentos de los legisladores demócratas, quienes aseguran que están no solo intentando interferir en una elección, sino en dos. Esta es toda la información que tenemos desde el Capitolio en Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a revisar otras noticias en este jueves 23 de enero. Beijing, la capital de China, ha cancelado este jueves los eventos por el Año Nuevo Lunar debido al brote de un nuevo coronavirus que ha dejado 17 muertos. El gobierno chino adelanta ya una serie de esfuerzos a nivel nacional para contener la expansión del virus. Por eso ha puesto en cuarentena a 11 millones de habitantes en Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote de coronavirus. Hoy también empezó a regir el cierre de las estaciones de todos los transportes. La Comisión Nacional de Salud de China ha anunciado que los casos de neumonía causada por este nuevo tipo de coronavirus se cifran en 571, repartidos en 25 regiones del país. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que va a prolongar la reunión que empezó el día de ayer para definir si califica al coronavirus como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Así lo indicó el director general de la organización. Además, ha elogiado la presentación hecha por China y las medidas tomadas para contener la propagación de la enfermedad. En Davos, Suiza, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha solicitado al Foro Económico Mundial la ayuda de sus líderes para luchar contra la dictadura de Nicolás Maduro. Guaidó ha manifestado que solo no puede hacerlo y ha invitado a los países que reconocieron su mandato a que sean parte de una nueva historia para Venezuela. El agradecimiento de un pueblo que no descansa ni va a descansar hasta lograr su segunda independencia, la democracia de un país, la consolidación de una región y, por supuesto, el atender cada uno de los espacios. La oportunidad de Venezuela hoy nos une a todos. 3 bomberos estadounidenses han muerto en Australia tras estrellarse el avión cisterna con el que combatían los incendios. Los fuertes vientos podrían haber causado el accidente. Estados Unidos es uno de los países que han enviado equipos especializados para combatir los devastadores incendios forestales que azotan a Australia desde finales del 2019. Este siniestro eleva a 32 la cifra de muertos que deja la emergencia. Y el día de hoy se reúnen más de 40 líderes mundiales para conmemorar el aniversario 75 del fin del Holocausto y discutir los retos que existen frente al resurgimiento del antisemitismo. En Berlín, con el tema, vamos a saludar inmediatamente a Juliana González, analista política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle. Adelante. Muy buenos días, Ruth y televidentes de La Mañana. Sin duda, este hecho, aparte de todo el simbolismo que carga, tiene un elemento fundamental y es que se pone como un espejo a la situación actual, donde se ve, en el caso, por ejemplo, de Europa, un resurgimiento de los antisemitismos a nivel micro, como lo vemos, digamos, en la cotidianidad, pero también a un nivel macro, como sucedió, por ejemplo, con los atentados el año pasado a una sinagoga en Halle, pero también en los Estados Unidos. Y también está, por supuesto, en todo este telón de fondo la situación geopolítica con Irán, que ha sido muy claro en que quiere
quiere acabar y sacar del mapa a Israel, y por eso los líderes hoy han hecho, digamos, un llamado también a que estos gritos de auxilio se tengan en cuenta frente a las diferentes poblaciones, frente a la vulneración de esos derechos, pero sobre todo, y si volvemos, digamos, a la idea original, Ruth, se trata también de conmemorar la vida de esos pocos sobrevivientes que quedan, porque son los testigos oculares de un momento histórico, un momento, digamos, que le costó la vida a más de 6 millones de judíos en toda Europa. Y otro hecho simbólico de la reunión de hoy es que por primera vez un líder alemán, el presidente de la República Alemana, podrá hablar frente a estos otros líderes mundiales y frente a estos sobrevivientes para pedir disculpas, pero para demostrar también que todo este trabajo de la memoria histórica es realmente importante y ha dado sus frutos en este país. Tanto así que recibió la invitación de Israel para conmemorar este evento junto a los otros aliados que fueron los que liberaron a Europa, digamos, de la era del nacionalsocialismo. Y bueno, con esta información, Ruth, yo me despido y estaremos muy pendientes el lunes lo que suceda en Auschwitz cuando se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto. Tengan ustedes un muy buen día allá en Bogotá. Lo mismo en Alemania. Gracias por ese reporte, Juliana. Vamos a otro corte comercial y cuando retornemos vamos a tener nuestro segmento Ciencia, Salud y Tecnología, Deportes también. Ya estamos en nuestro segmento Ciencia, Salud y Tecnología en la mañana de NTN 24. Álvaro Dávila, como cada día, nos reporta sobre estos tres temas. Y el día de hoy, pues no podemos dejar de tocar, Álvaro, un buen jueves para ti. 17 muertes hasta ahora en China, 571 infectados por la cepa de coronavirus. Hay dos estudios particulares que están apuntando a murciélagos y a serpientes como los animales como que supuestamente el vector o la fuente del brote. Correcto. Es decir, a raíz de lo que se conoce del virus, los científicos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un análisis de la cepa del virus y codificaron ese genoma. Al codificar el genoma, se dieron cuenta que podían hacer comparaciones con otras cepas del virus localizadas en animales. Ten en cuenta que siempre se ha dicho que el origen de estos coronavirus generalmente pasa de animal a ser humano. Entonces están tratando de buscar esa fuente del brote en un animal. Por eso se dice que inicialmente, según estos dos estudios, uno liderado por Science China Life Science y el otro por el Journal Virology, dicen que posiblemente pueden ser, en primer lugar, los murciélagos y en segundo lugar, las serpientes. ¿Qué hicieron? En cada uno de los estudios compararon esa cepa, ese código, con la cepa que tienen o con el virus que tienen o pueden portar tanto los murciélagos como las serpientes, y se dieron cuenta que efectivamente sí hay y sí concuerdan, sí concuerda realmente esa cadena del genoma. Ahora, los estudios, los científicos al final también dicen que no son tan concluyentes, sino que realmente tienen que de una u otra forma hacer más análisis y comparar más modelos de animales, pero que realmente sí puede haber una concordancia y puede ser el origen digamos, de este nuevo coronavirus, pues, que está afectando a toda Asia y que ya también llegó a Estados Unidos. Increíble, cada día se va conociendo nueva información, nuevos estudios para poder dar el origen, como tú bien lo mencionas, sale una teoría. Hay que ser concluyentes, lo que te decía, los científicos de una u otra forma lo que dicen es: estamos haciendo los análisis, estamos validando los modelos con los animales. Estos estudios son, digamos, aportan una vía hacia lo que vamos, pero todavía tenemos que hacer más estudios para realmente concluir si sí realmente son las serpientes o los murciélagos la fuente del brote. Muy bien. Álvaro Dávila, aquí en Ciencia, Salud y Tecnología. Vamos aquí inmediatamente a pasar ahora de información, agradeciéndote, por supuesto, buen jueves para ti. Ya no me acuerdo qué era. Gracias a todos ustedes por la sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Enseguida arranca Club de Prensa con Gustavo Alegret. Va a hablar, entre otros temas, del nuevo brote del coronavirus en China, que mantiene en alerta. Ya la OMS sigue estudiando si lo declara una alerta de tipo internacional. Gustavo, un buen día.